¿Sabes qué es el misoprostol? El misoprostol es un medicamento absolutamente seguro que ha permitido que las mujeres interrumpan embarazos no planeados y o no deseados sin que pongan en riesgo su vida y su salud con procedimientos clandestinos e inseguros. El misoprostol es un medicamento que tiene varios usos. Uno de ellos es para tratar ciertos tipos de gastritis y úlceras gástricas. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda también para inducir el aborto temprano o avanzado, prevenir o tratar hemorragias obstétricas, entre otras condiciones ginecobstétricas. El misoprostol se puede usar con absoluta seguridad hasta las 10 semanas de gestación sin supervisión médica. Cuando el embarazo tiene entre 11 y 13 semanas de gestación, es necesario contar con el acompañamiento de un profesional de la salud. El misoprostol causa contracciones en el útero y provoca que se dilate el cuello uterino. Ambas acciones ayudan a interrumpir el embarazo. Para la interrupción segura del embarazo, es necesario administrar 3 dosis de 4 pastillas de 200 microgramos con una diferencia de 3 horas. Es decir, administrar 4 pastillas, esperar 3 horas y administrar las siguientes 4 pastillas. Esperar 3 horas más y administrar las siguientes 4 pastillas. Si después de la tercera dosis no se presenta el sangrado, se recomienda acudir al médico. La dosis será vía bucal o sublingual. En la vía bucal, colocar entre la encía y el cachete 2 pastillas de cada lado. En la vía sublingual, colocar las 4 pastillas debajo de la lengua. Especificaciones técnicas. Podemos encontrarlo con una variedad de nombres comerciales. La cantidad de misoprostol por pastilla debe ser de 200 microgramos. Cada toma debe ser de 800 microgramos. Puede ser en 4 pastillas de 200 microgramos. El número de pastillas que la usuaria deberá ingerir en la primera, segunda y tercera dosis es de 4 pastillas, con un intervalo de 3 horas entre cada dosis. Las especificaciones que debes darle a las usuarias son las siguientes. Mantener las 4 pastillas en el lugar indicado por media hora sin comer ni beber nada. Después de este periodo, deberá tragar los restos de las pastillas con un poco de agua. Es importante mencionarle a la mujer que a partir de ese momento podrá tener sangrado vaginal. Segunda dosis. 3 horas después, deberá ingerir 4 pastillas más de la misma manera. Por ejemplo, si ingirió la primera dosis a las 9 a.m., debe ingerir la segunda dosis a las 12 p.m. Ingerir una tercera dosis de la misma manera. Es decir, 3 horas después de la segunda dosis, ingerir 4 pastillas más. Por ejemplo, si la segunda dosis fue a las 12 p.m., la tercera dosis será a las 3 p.m. Es fundamental que la mujer tome la tercera dosis aun cuando existan sospechas de que el tejido ya fue expulsado. Recuérdale a la usuaria que si en este momento no desea un embarazo, es necesario que inicie con un método de anticoncepción de inmediato. Excepto el DIU, la fertilidad regresa el mismo día de la primera toma de misoprostol. Igual que otros medicamentos, en México, el misoprostol se vende en farmacias independientes, de cadena o autoservicios sin necesidad de registrar receta médica. Aprende a identificar los efectos inmediatos a la toma. De 30 minutos a 4 horas después de que la mujer ingiere el medicamento, empezará a presentar sangrado vaginal y cólicos más fuertes que los de una menstruación. Durante las 24 horas siguientes a la segunda dosis, la mujer expulsará entre el sangrado coágulos de diferentes tamaños, normalmente entre 2 y 7 centímetros, tejido y el saco gestacional. Los cólicos serán dolorosos y para controlarlos puedes indicar ibuprofeno de 400 miligramos. Una tableta 30 minutos antes de la toma del misoprostol y luego una tableta cada 8 horas, hasta que no haya dolor. El sangrado podrá durar de 1 a 2 semanas más. En algunos casos, puede persistir un manchado irregular hasta 4 semanas después de que se usó el misoprostol. Es normal presentar náuseas y vómito,
fiebre, mareos, dolor de cabeza y escalofríos. Los síntomas deben desaparecer en un máximo de 24 horas después de tomar la última dosis de misoprostol. Recuerda que siempre debes confirmar que el proceso de expulsión se ha completado para evitar una infección que ponga en riesgo a la mujer. Para confirmar que el proceso ha concluido satisfactoriamente, 2 o 3 semanas después de usar misoprostol, debes hacer una prueba de embarazo de sangre u orina o hacer un ultrasonido pélvico. Cualquiera de los dos te ayudará a comprobar que el proceso concluyó con éxito. El misoprostol es un medicamento muy seguro para interrumpir el embarazo, si se usa en las dosis y semanas de gestación indicadas. Sin embargo, puede haber complicaciones ajenas al medicamento, por lo que es importante estar alerta a las siguientes señales para poder identificar a tiempo una emergencia médica. Sangrado abundante. Si el sangrado empapa en 1 hora, 2 toallas grandes o maxi, y ocurre lo mismo durante la segunda hora consecutiva. Presentar reacción alérgica al medicamento en forma de ronchas o sarpullido. Dolor abdominal intenso que no se alivia con ibuprofeno puede ser indicio de un embarazo ectópico, es decir, fuera del útero. Fiebre mayor a 38 grados centígrados por más de 4 horas seguidas o que se presenta por más de 24 horas después de tomar la última dosis del misoprostol. Malestar como náusea, vómito, diarrea, etc., que persista 24 horas después de tomar la última dosis. Mareo intenso o desmayo. Flujo vaginal con olor desagradable. Nota importante: cuando se trata de una emergencia médica, la atención del caso y la provisión del servicio se vuelven inaplazables. La mujer debe ser atendida de inmediato, ya que la falta de atención puede poner en peligro su vida. Si necesitas más información o tienes dudas que no hayas resuelto en este video, puedes contactarnos en ipasmexico@ipas.org o en Facebook como @ipasmexico fanpage.